Hola, espero que se encuentren muy bien, ya los extraño mucho. El día de hoy vamos a ver el diálogo 23, está en la página 44, se llama Vivir en la presencia de Dios. Vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que llenas de fuego el corazón de los que buscan a Jesús, tú que iluminas la mente de los pobres que escuchan la palabra buscando la voluntad del Padre, tú que reúnes en tu amor a quienes se esfuerzan por amar, siguiendo el ejemplo de Jesús. Nosotros no sabemos cómo orar ni qué pedir, pero tú conoces nuestros deseos y suples nuestra pobreza. Reafirma en nuestros corazones la certeza del amor del Padre, la seguridad de ser hijos suyos. Confírmanos en tu luz y tu amor. Infunde en nosotros tu aliento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios. Va a ser Efesios 3:17. Bueno, en el libro viene 3:17, pero yo les voy a pedir que leamos Efesios capítulo 3, versículos del 17 al 19. Son 2 versículos más para poder entender un poquito más la palabra, ¿sale? Escuchemos la palabra. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer. Que les ilumine la mirada interior para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios. Qué herencia tan grande y gloriosa reserva Dios a sus santos, y con qué fuerza tan extraordinaria actúa en favor de los que creemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ¿qué nos quiere decir ahorita la palabra del Señor? La vamos a complementar mucho con el ejemplo de vida que nos da este diálogo. Pero primeramente nos habla, ¿no?, la palabra de Dios, que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer. ¿Cómo podemos conocer a Dios? No hay otra manera más que si Él nos lo permite. Solamente por medio de Jesús nosotros podemos conocer a Dios, ¿sí? Por más que nosotros a lo mejor tengamos la intención, si Él no lo decide, Él no lo vamos a poder conocer. Pero también nos dice que nos ilumine la mirada interior para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Esa es una disposición de Dios, ¿sí? Más de una vez yo se los he platicado. Yo no estoy aquí por gusto, o que yo dijera, yo quiero conocer a Dios. No, Dios nos hace un llamado. A lo mejor cada uno de ustedes también no están aquí por voluntad. La mayoría a lo mejor llegaron aquí por el requisito que necesitaban sus hijos, ¿no?, para hacer su confirmación. A fin de cuentas, por una u otra razón, por diferentes motivos, cada uno tendrá su motivo de cómo es que llegaron ahorita a estos temas. Pero es algo muy claro que nos dice la palabra de Dios, es por su voluntad, y solamente por su voluntad vamos a poderlo conocer. También en todos los temas anteriores, algo que se nos ha reafirmado es que Dios quiere que seamos felices. Entonces, por eso es que Él nos hace ese llamado, porque quiere que nosotros seamos felices, ¿sí? Ahorita vamos a complementar otro poquito de la palabra de Dios a partir de lo que vamos a leer en el ejemplo de vida, ¿sí? Ahorita esa es una pequeña y breve explicación de la palabra de Dios, o de lo que nos quiere decir en esos pequeños versículos. El ejemplo de vida dice, este era un joven estudiante de arte de una gran universidad. Lo quería mucho su profesor. Un día, le visitó en su habitación y quedó sorprendido ante lo que vio allí.
Más que otra cosa, aquello parecía una galería de imágenes pornográficas. Las paredes estaban llenas de cuadros que representaban desnudos de una crudeza incitante e indecorosa. El profesor se sintió sumamente desalentado. Abandonó la habitación, pero no le dijo una sola palabra a su discípulo. Sin embargo, pensó en lo que podía hacer para ayudar a aquel joven. Se le ocurrió una idea. Buscó un hermoso cuadro de Jesucristo, se lo regaló y le dijo: este cuadro es para que lo coloques en tu habitación. Él lo aceptó con muchísimo gusto e inmediatamente se fue a colocarlo. Quiso hacerlo en una pared, pero se dio cuenta que no era propio hacerlo allí. En cada una de las 4 paredes sucedió lo mismo, que Jesucristo no cabía entre aquellas imágenes, estaba fuera de lugar. Al fin supo lo que tenía que hacer. Quitó todos los cuadros, los arrumbó en un rincón y puso únicamente el de Jesucristo. Pues bueno, ¿qué nos quiere decir aquí esta pequeña historia? Hablan de un joven, ¿no? Para empezar es estudiante, es discípulo, obviamente tiene a su maestro. El profesor también lo quería mucho, pero no sabía qué hacer cuando lo va y lo visita y ve todas las imágenes, pues como que se sintió así como sacado de onda, ¿no? Entonces, ahí están actuando, bueno, primero el profesor actuó con sabiduría, en vez de criticarlo, en vez de decirle, oye, quítate de esos cuadros, o eso, o sea, no está bien, o lo X, ¿no? Pudo haberle dicho, aventarle un buen sermón, como muchas veces nosotras como mamás se los aventamos a los hijos, ¿verdad? Pudo haber hecho 1000 cosas, pero él prefirió mejor, pues sí, quedarse callado, pensar, y ahí es donde actúa con sabiduría. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Pues les puedo asegurar que no es de él, es de Dios. Ese ejemplo nos puede venir mucho a nosotras, más a nosotras como mamás. ¿Cuántas veces no nuestros hijos a lo mejor están actuando mal y vamos y los regañamos, y muchas veces en lugar de corregirlos nada más los herimos y no les estamos ayudando en lo absoluto? En cambio, si nosotros empezamos a actuar con esa sabiduría como lo hizo este profesor, vamos a poder conseguir más cosas. ¿Y por qué? Porque es con la ayuda de Dios. Y aquí es donde también se complementa la palabra de Dios que leímos al principio, ¿sí? Dios es el que nos va a dar esa sabiduría. ¿Quién nos da esa sabiduría? Por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a abrir ahora sí que los ojos del corazón, o de nuestro interior, para poder darnos cuenta cómo debemos de actuar de una manera correcta. Eso es en cuestión de los hijos. ¿Y qué es lo que pasa con respecto a cuando ya recibimos ese llamamiento de Dios? En cómo somos, ¿no? Cómo debemos nosotros de actuar. Y si alguna vez ustedes se han sentido que en su casa, en este caso, pues más que en la casa física de las 4 paredes, en nuestra casa, en nuestro corazón, sí cabe Dios. Imagínense cómo está nuestra habitación. La del chico estaba llena de cosas indecorosas, ¿no? De imágenes pornográficas. Nosotros en nuestro corazón, ¿qué imágenes tenemos? No precisamente pornográficas, pero pues pueden ser imágenes, ahí les va, de egoísmo, de odio, de rencor, de apatía, de envidia, de 1000 cosas que solamente nos van a hacer daño. Y cuando están todas esas cosas llenas, nuestro corazón, pues obviamente Dios, que viene lleno de amor, Él no cabe. No podemos meterlo, ¿no? Aquí yo les quiero agregar una reflexión que en alguna vez, no sé si ya se las comenté y escuché, y a mí me llegó mucho, ¿no? De que hablan que en la casa llega Jesús y toca y le dice, déjame pasar. Y dice, no, es que mi casa está muy sucia.
y Jesús le dice, déjame pasar, yo te ayudo a limpiar. No es que me da mucha pena, no es que, ¿cómo crees? Entonces, no, o sea, no lo quería dejar pasar. Pero Jesús insiste y lo convence y pasa y le empieza a limpiar la sala y queda toda bien bonita. Y ya, se sientan bien a gusto. Y luego Jesús le dice, déjame entrar a tu cocina. Y le dice, no, es que la cocina está toda llena de cochambre, está muy sucia, no, mejor ahí no. No, porque no, me da pena. Y no lo dejan. Y Jesús insiste y entra y le ayuda a limpiar la cocina y queda bien bonita, bien reluciente. Y luego le dice, déjame entrar a tu recámara. No, no, es que en mi recámara no, porque pues ahí está mentirada, o sea, los calzones tirados, los calcetines de más, ropa sucia, la cama extendida, no. Ahí sí me da mucha pena, está más regado que aquí. Y Jesús vuelve a insistir y le dice, déjame entrar, yo te ayudo a limpiar. Pues de tanto insistir Jesús, lo deja entrar a ese lugar donde ya le daba más pena, porque era un lugar muy íntimo, que era su recámara. Y a fin de cuentas se mete, le ayuda a limpiar y queda bonita su recámara. Pero luego ahí en el fondo de la casa, ve el sótano, una puertita que da al sótano y le dice, déjame entrar al sótano. No, dice, ahí no te voy a dejar entrar, porque ahí está todo lleno de cachivaches, de recuerdos y de todo lo que no ocupo, pero no, ahí no entres, está muy, muy regado. Ahí hasta telarañas hay. Déjame entrar para limpiarlo. Y no. Y pues ahí la reflexión es que definitivamente no lo deja entrar al sótano. A limpiar todos esos recuerdos de antaño y todos esos cachivaches, no deja que entre Jesús. Y Jesús sale de la casa sin terminar de limpiarla, ¿no? Y obviamente todo eso vuelve a ensuciar la casa. Entonces esa reflexión es también hacia nuestro corazón. Jesús nos pide que entrar a nuestro corazón para limpiarlo, para limpiar todas esas heridas que tiene nuestro corazón, todos en nuestra mente también. Por eso es importante entregarle todo a Jesús, que deje que entre en todos los aspectos de nuestra vida, tanto físicos, entre la mente, el espiritual, y que nos quite los malos pensamientos, que nos limpie de todas esas ideas erróneas que muchas veces tenemos en donde, y más lo que está promocionando ahorita la televisión y todos los medios, ¿no? En donde tú lo puedes todo. Tú nada más dependes de ti, de lo que tú estudies, de lo que tú logres, y tú eres una mujer empoderada, este, y, y todo es por los méritos de uno, ¿no? Entonces muchas veces esos pensamientos que nos van a frenar para, para ser realmente felices, pues Dios es el que viene también a quitarlos o a moldearlos. Muchas veces no quiere decir que si Jesús viene y te va a decir que tú no seas empoderada, que tú no seas una persona que tiene logros, ¿no? Nada más los viene a moldear, a darles un buen enfoque, porque muchas veces nosotros lo estamos mal utilizando, ¿no? Y pues sobre todo lo que hay aquí en nuestro corazoncito, que muchas veces ha sido herido, está lleno de rencor, está lleno de dolor, de cuántas heridas nos han hecho, cuántos desprecios, insultos o todas las circunstancias desagradables que hemos vivido, ¿no? Pues bueno, yo creo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene una historia y sabe qué es lo que lleva adentro, no necesariamente lo va a sacar o lo tienen que saber todos los demás. Todos sabemos que llevamos dentro y Jesús lo conoce perfectamente. Inclusive aquello que a lo mejor está tanto, o sea, hay un dolor en nuestro corazón, pero que nuestra mente no alcanza a recordar ni a captar, pero que traemos arrastrando a lo mejor desde nuestra niñez. Y nosotros no lo captamos, pero sin embargo Jesús sí lo conoce. Dios sí lo conoce y sabe perfectamente qué es lo que nos está lastimando, aunque nosotros muchas veces ni siquiera sabemos, no nos damos cuenta. Sabemos que algo nos hace sufrir, algo nos hace estar amargados, algo nos hace estar siempre enojados, eh, con depresiones, con muchas cosas que podemos andar cargando.
y no sabemos exactamente qué es lo que está causando. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí, y a eso viene, a querer sanarlo, a querer limpiarlo. Pero sí, y lo hecho, o sea, bueno, Él ya hace el trabajo. Dios ya viene, Jesús vino, nos da esa salvación, pero hasta dónde nosotros también lo estamos dejando y qué lugar le estamos dando a Jesús. ¿Realmente lo estamos dejando entrar o si preferimos tener nuestros cuadros llenos de pornografía o esos cuadros feos o todos esos sentimientos feos que tenemos? Muchas veces también nos aferramos a ellos y decimos, no, o sea, con eso está decorado mi corazón, con eso está decorado mi habitación y pues sí, viene Jesús, viene el cuadro hermoso de Jesús y no cabe, o sea, no va, no es congruente con lo que hay en nuestro corazón, entonces, pero no, hay muchas veces que nosotros no decidimos no sacar eso de nuestro corazón. Y a lo mejor, ¿cuántas veces no hemos llegado a, al dejar arrumbado a ese cuadro hermoso de Jesucristo y nos quedamos con esa pornografía, ¿no? Aquí el joven dijo, supo qué hacer, hacer a un lado todos los cuadros de pornografía y poner el cuadro en su lugar donde debe de ir. ¿Qué tanto nosotros también podemos hacer eso? Cada uno conoce su situación, ¿no? Yo en lo personal, a mí, les soy honesta, me ha costado mucho trabajo. Y sí, estoy muy enamorada del Señor, pero me cuesta mucho trabajo a lo mejor desprenderme de muchas costumbres, de muchos vicios, de muchas creencias que traía. O pues sí, malos hábitos, ¿no? Porque más que vicios son malos hábitos, ¿no? A lo mejor me costó mucho trabajo empezar a orar, me empezó mucho trabajo a empezar a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque yo no estaba acostumbrada, porque yo prefería ver la tele, porque prefería escuchar música, prefería no hacer nada, dormirme, no se diga, también inclusive con el quehacer, porque para mí primero estaba el quehacer, y, o sea, y el quehacer no me permitía darme 5 minutitos de leer la Biblia. Entonces, hasta donde yo empecé a hacer un lado todas esas cosas que no me dejan centrarme en Jesús o que no me dejaban acercarme y conocer a Jesús. Pretextos, tenía 1000 pretextos, mis hijos, el quehacer, las actividades que tenía, ¿no? No tenía tiempo para Jesús, ¿no? Entonces muchas veces esos pretextos son los que nos hacen el no quitar nuestros cuadros, esos cuadros que no dejan y que no van con Jesús. Entonces, ¿y cuántas actividades a lo mejor bueno, yo sí no después no fue muy fiesta, pero cuántos no dicen, no, yo prefiero irme a una fiesta, una pachanga, que ir a misa, que ir al grupo, que ir a cualquier cosa que tenga que ver con Dios, ¿no? Entonces, todas esas actividades que nosotros le damos más prioridad, esos podrían ser nuestros cuadros, ¿sí? No necesariamente un cuadro de pornografía o un cuadro de personas desnudas, no. Esos cuadros, en cada uno de esos cuadros podemos nosotros representarlo en esas actividades que nos impiden acercarnos a Jesús, que nos impiden conocer a Jesús y que le estamos dando más prioridad y que es con lo que estamos adornando nuestra vida y de lo que está lleno nuestro corazón. Decía el padre Arsenio, ¿no? Muchas veces, bueno, varios padres, no solamente el padre Arsenio, pero dicen, ¿no? Que de lo que sale tu boca es de lo que está lleno tu corazón. Y entonces, pues yo que me aventaba unas frescotas así, que me enojaba con medio mundo y era tan agresiva, pues imagínense cómo estaba mi corazón. Bendito sea Dios. Dios ha entrado a limpiarlo. Le falta mucho porque sigue bien cochino. Como que también me cuesta trabajo dejarlo entrar hasta lo más profundo de mi corazón o todos esos, les digo, esas cosas que están todavía muy arraigadas en mí. Me cuesta trabajo darle ese permiso a Jesús de que pase y Él lo haga y lo limpie. Porque a fin de cuentas el que lo hace es Él. Créanme que si uno quiere limpiar todo eso, no puede. Queda más sucio. Pero Dios sí lo puede limpiar. Nada más es que nosotros lo dejemos. Y en mi caso a mí me ha costado trabajo dejarlo, me aferré, o sea, soy muy terca, les digo, tengo muchos defectos,
Entonces, como que le digo, bueno, sí, pero no lo dejo del todo. O sea, les digo, también les represento, ¿no? Hay otra, ahorita se me viene a la mente cuando dicen que el, ay, se me fue no es herrero. Bueno, el que se dedica a hacer espadas, las tiene que meter al fuego hasta que, o sea, y pulirlas hasta que él se refleje en la espada, es como ya está lista para entregársela al rey. Entonces, yo he oído muchas veces esa anécdota y así dicen que Jesús nos pasa por el fuego para irnos purificando, para irnos este, haciéndonos, o sea, como esa espada, para que nos reflejemos en Él y que cuando nos vean a nosotros es como si vieran a Jesús. Y les digo, ay, sí, me emociono. Y les digo, sí, méteme al fuego, pero en cuanto siento calientito, no, mejor ya no. Ya no. Entonces ya no me dejo. Yo en lo personal he sido muy terca. Entonces tengo esa lucha y pues por eso me ha costado mucho más trabajo quitar todos esos cuadros, precisamente de los que habla aquí este ejemplo de vida. Como que me aferro a esos cuadros. Soy muy terca y digo, pero ¿por qué no? Sí, pueden quedar ahí, ¿no? Y más de una vez yo les puedo ser honesta, o sea, sí dejo a Jesús en una pared, pero en la otra todavía siguen habiendo esos cuadros. Entonces yo creo que ahí deben, o sea, no es fácil decir, ah, sí, nada más los quito, los arrumbo y ya, ¿no? Todo fuera como eso, bueno, les digo, en lo personal a mí me ha costado mucho trabajo el cambiar esos hábitos, el darle prioridad a Jesús, a Dios, a conocerlo más. Y miren que el conocerlo más, híjole, la recompensa es hermosa, uno está más tranquilo, va sanando nuestras heridas, nos va cambiando el carácter y todo nuestro mundo, en serio, todo nuestro alrededor cambia. ¿Por qué? Porque estamos más con Jesús, que estamos más con Dios y estamos siendo más dóciles, ¿no? Y ahora pues, bueno, hasta ahí creo que unos pocos ejemplos, pero vamos a continuar con las preguntas porque también esas están muy interesantes y todavía nos va a ayudar más a comprender este tema, ¿no? Este tema que dice vivir en la presencia de Dios, ¿no? En este ejemplo de vida que, que es vivir en la presencia de Dios, o sea, es en sí el lugar que le estamos dando a nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón, a Dios. ¿Qué lugar tiene? Y, y es normal, o sea, no se trata de criticar, yo pienso, bueno, hay muchas que ya estamos sirviendo, o que ya tenemos ese caminito más avanzado, y que nos sorprendemos y empezamos así como que a espantarnos del que, ay, como que tú no lo tienes en tu vida o que no te quieres deshacer de ese cuadro, ¿no? No, o sea, no es fácil, les vuelvo a repetir y yo creo que es un proceso que vamos a ir dando de darle más prioridad a Dios que a todas las demás actividades. No se trata de criticar, pero sí, vamos a ser realistas, la verdad, le damos prioridad a más cosas que al mismo Dios, ¿no? Y aquí viene la primera pregunta. ¿Por qué piensas que nuestro Señor podía comer con los pecadores, pero al mismo tiempo Él no podía aceptar el pecado? Y ahí está la pregunta, bueno, porque recordemos en una de las, bueno, en varias parábolas, él se junta con los pecadores y Jesús fue muy criticado por los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes. Fue muy criticado Jesús porque se juntaba con la chusma, ¿no? No, se juntaba con los pecadores porque se sentaba en la misma mesa que los pecadores. Imagínense simplemente, Mateo, que fue su discípulo, era un recaudador de impuestos. A ellos se les consideraba pecadores, o sea, la escoria de la sociedad. ¿Por qué? Porque aparte de que eran pecadores, este, eran como traidores para el pueblo de judío, porque ellos trabajaban para el emperador, cobrando al pueblo judío, sometiendo al pueblo judío para darle dinero al emperador. O sea, a su misma gente, a su misma sangre prácticamente, los aplastaban con tal de estar a favor del emperador, ¿no? En vez de que los ayudaran, ¿no? Es como si ustedes, a alguien que se supone que es
de su familia, que quieren mucho, y resulta que ustedes dan más por otra persona que por los de su familia, ¿no? Entonces su familia pues, los va a considerar traidores. En ese tiempo, pues así se consideraban a los recaudadores de impuestos. Eran unos traidores, eran ladrones de lo peor y eran crueles porque ellos no se tentaban el corazón de ver a una, por ejemplo, a una viuda y que la dejaran sin casa y la dejaran en la calle. A ellos les valía, ellos cobraban lo que tenían que cobrar y así que los demás no importa que se mueran de hambre. Ellos cumplían con su trabajo. Por eso es que cuando Jesús se siente, o sea, su discípulo fue Mateo, entonces eh, que lo veían comer con pecadores, con enfermos, igual los leprosos eran aislados de la ciudad. Entonces Jesús iba y él pues sanó a varios leprosos y se escandalizaban porque decían, ¿cómo se junta con ellos? Porque estaba prohibido juntarse con los leprosos, ¿no? Con los ciegos porque se consideraban impuros. Entonces él se acercaba a esa gente que era excluida y fue muy criticada. Pero, bueno, con la mujer adúltera, con la que iban a apedrear, ¿no? Eh, sí se juntaba con ellos, pero había una gran diferencia, que él no aprobaba su pecado, ¿no? Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, de la mujer adúltera que iban a apedrear, cuando le dice, o sea, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y pues todos se fueron. Y a la mujer no le dijo nada, ya te salvé, vete y sigue haciendo lo que estabas haciendo, o sea, sigue prostituyéndote, no, le dijo, vete y no vuelvas a pecar. O sea, son cosas muy diferentes que Dios, aunque seamos pecadores, no nos va a excluir y no nos va a decir, no me junto contigo, no te quiero y tú no te vas a salvar. No, Él nos llama y nos acoge con ese amor, pero también nos pide que ya no pequemos. Entonces nosotros no podemos estar como que pues jugando con la misericordia de Dios, de que, pues al fin Dios me perdona. Y ahorita me acerco con Él y después ya no, y después me voy al pecado y luego estamos así brincando nada más de un ladito a... Así que estoy con Dios y luego me brinco al pecado un rato y luego regreso con Dios y le pido perdón y me vuelvo a ir a pecar otra vez y no. Bueno, aquí aclarando, sí tenemos nosotros esos errores y vamos a estar siempre con esa concupiscencia, vamos a ser facilitos al pecar. Y si una vez que a lo mejor vamos, nos confesamos y luego volvemos a cometer ese pecado, tampoco se trata de decir, no, pues ya, o sea, ya no voy a jugar, ya no vuelvo a irme a confesar porque pues estoy cometiendo el mismo pecado y pues mejor ya me doy a la perdición, ¿no? No, así sean 1000 veces, Dios nos va a perdonar. Pero no se vale tampoco estar jugando, les digo, de que, pues al fin Dios me perdona y voy y lo hago. No, hay que esforzarnos para ya no hacerlos. Una vez también les puse un ejemplo de las mentiras, ¿no? A lo mejor la mentira es un pecado, pero llego yo y me confieso y les digo, no, padre, es que decía 100 mentiras. Y pues a lo mejor voy a volver a mentir, pero ya en la siguiente que me vaya a confesar, a lo mejor ya tengo que, bueno, yo digo, no es que tenga que, pero sí deberíamos de ir y decir, no, ya sabe que ya son 99 mentiras. Y en la siguiente pues ya 98 y así hasta llegarle a 0 mentiras. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo de ya no mentir. Y para eso también Dios nos ayuda. Si nosotros nos acercamos y nos confesamos y vamos realmente arrepentidos, Dios también nos va a dar esa gracia para que no volvamos a caer. Él nos ayuda, no se trata de que lo hagamos solitos, porque no, yo creo que solitos no podríamos tampoco. Pero Él nos ayuda, pero también nosotros les digo, sí hay que poner de nuestra parte, porque Dios nos ama, así siendo pecadores, sí nos ama, pero no ama lo que estamos haciendo, ¿sí? Inclusive a un asesino, yo lo entendía, un asesino yo le deseaba lo peor, o a los violadores, y Dios me hizo entender que Dios también los ama a ellos y no ama lo que están haciendo porque Él obviamente no les va, o sea, Dios lo que quiere es que se salven y que dejen, por ejemplo, de matar gente o de violar gente. No quiere, o sea, pero lo sigue amando. Si ellos no quieren dejar esa vida de pecado, pues no se van a salvar, pero no por eso Dios los va a seguir amando. Esa es una gran diferencia.
que igual a nosotros nos ama, pero no porque Él nos ame, nosotros ya vamos a ser, o vamos a tener esa salvación. La salvación la vamos a tener si nosotros aceptamos la ayuda de Dios para que dejemos de ese pecado. Porque definitivamente, les digo, en el cielo, pues Dios nos ama mucho, pero si nosotros no dejamos de pecar, pues no vamos a poder llegar a la presencia de Dios. Entonces, y pues aunque le duela mucho a Dios, pero no, se dice que en el cielo hay un lugar con nuestro nombre, ya hay un lugar reservado y con mi nombre, con el nombre de cada uno de ustedes, pero ese lugar se puede quedar vacío si nosotros no nos aplicamos y buscamos estar en la presencia de Dios. Si buscamos o aceptamos esa salvación que Jesucristo ya la hizo por nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de poner de nuestra parte. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Dice, ¿habría algunas actitudes o comportamientos en tu vida que tendrían que cambiar si Jesucristo viniera a vivir contigo? Híjole, un montón. No, yo creo que cada uno es igual. Esta pregunta se la van a responder cada quien, ¿no? Y pónganse a pensar y analizar de tus comportamientos, de tus hábitos, de todos tus pecados, ahora sí que, y de todos mis pecados, yo me tengo que poner a pensar qué es de lo que yo tengo que dejar de hacer, ¿no? A lo mejor, les digo, hay que ser realistas, no vamos tenemos muchos pecados y no vamos a dejar de pecar de la noche a la mañana así de sopetón. La realidad es que no se puede. O sea, mis respetos, a lo mejor hay personas que sí, pero inclusive los santos no se la aventaron así como que por arte de magia de un día para otro, ¿no? Sí, ellos fueron también en el trayecto de su vida purificándose y hasta que llegaron a ser santos. Fueron dejando todo ese pecado porque ellos también tenían pecados, ellos también pecaron. Un ejemplo, San Agustín era bien tremendo, pero sin embargo él tuvo esa conversión y les puedo asegurar que no fue de la noche a la mañana y sin embargo él llegó a ser obispo. Entonces y pues ahora sí que es también un santo, ¿no? Entonces nosotros también estamos llamados a la santidad. Nosotros también podemos ser santos, como dejando todos esos comportamientos, esas actitudes y pues sobre todo el pecado. Empezar a nosotros a renunciar al pecado. Les comentaba desde antes, el pecado es bien rico, la verdad. Nos encanta. Porque díganme, o sea, el pecado no se nos presenta como algo feo, algo que no se antoja. No, claro que se antoja, claro que es bonito y claro que es divertido y es una, entre paréntesis, una felicidad. Y sí, te da placer, pero es algo corto, efímero, quiere decir que dura poquito. Entonces, así es el pecado, ¿sí? Algo efímero, una felicidad efímera en donde, pues de momento vas a ser feliz, pero estás perdiendo más por menos. Entonces, sí estamos nosotros con esa tendencia. Les digo, la verdad sí es bien rico el pecado, pero hay que nosotros esforzarnos por hacerlo a un lado y por empezarlo a dejar, ¿sí? No sé qué tipo de vicios, y si nos podemos saber, bueno, por ejemplo, en el ejemplo de vida que decía de los cuadros pornográficos, por ejemplo, a la gente que le llegue a gustar la pornografía, ellos no lo van a ver malo el que estén viendo pornografía. Y para cuando lo dejen, no va a ser fácil que lo dejen, porque van a tener esa necesidad de decir, ay, aunque sea tantito, quiero ver. Y no sé, ¿no? Y cualquier otro hábito o pecado que nosotros tengamos, nos va a costar trabajo identificar que eso está mal o aceptar que eso está mal. Y luego para dejarlo, también nos va a costar trabajo. Yo les decía que a mí me costó mucho trabajo el entender que los horóscopos no son buenos. A mí me gustaba mucho que me leyeran la mano, que leer los horóscopos y todo ese tipo de cosas de esoterismo. Y yo decía, pues que yo no le veo nada malo porque pues no les creía del todo, o sea, nomás como que para mí era divertido. Pero era malo,
Y yo decía, pero no, porque yo no les creo, yo no dependo de eso. O sea, nada más si dicen que me va a ir bien, les creo, y si dicen que me va a ir mal, no les creo, y así. Entonces yo no lo veía mal y me costó mucho trabajo, y por más que me decían es que no y no, o sea, me costó trabajo renunciar a eso, pero eso me estaba haciendo mal a mí. Entonces, a ese tipo de cosas les digo que muchas veces nos cuesta trabajo hasta entender o aceptar que esto es lo que estamos haciendo está mal, porque nosotros no lo vemos mal. O a lo mejor ya tenemos tanto tiempo de estarlo haciendo que ni cuenta nos damos, ¿no? Muchas decían que si te metes a un cuarto donde hay muchos olores de calcetines sucios, este, si tú estás viviendo en ese cuarto, no percibes ya el olor, o sea, no huele feo, para ti no huele feo, pero si llega alguien de la calle que no está acostumbrado a ese olor, entra y luego le llega el olor y dice, guácatelas. Pero cuando ya estás ahí adentro, pues como que ya se te pasa, te acostumbras a ese olor y ya no sientes feo. Nada más es cuando entras, dicen, te da el tufo, ¿no? Entonces, así es el pecado. Muchas veces estamos bien metidos en el pecado y no nos damos cuenta. Y ya nos acostumbramos a ese olor a pecado. Entonces, para salir de eso nos cuesta trabajo. Pero si nosotros queremos estar con Dios, y si Dios ya está, o sea, ya nos hizo el llamado y nosotros queremos, yo creo que todos queremos recibir a Jesucristo, yo creo que también tenemos que hacer el esfuerzo de sacar todo esos malos comportamientos que teníamos, ¿no? Y ese pecado. Dejar que Jesucristo es el que nos lo va a revelar y nos va a decir, aquí está el problema, déjalo. Y también nos va a ayudar a dejarlo. Pero sí hay que nosotros hacer ese esfuerzo, ¿no? Y les digo, no es fácil, no va a ser de la noche a la mañana, pero yo creo que sí podemos poner ese poquito de cuidado de ir poco a poco dejando ese tipo de cosas que no van con Dios. Dicen esas cosas que no son de Dios, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta, que dice, ¿qué cosas tiene que abandonar la gente como nosotros para aceptar coherentemente a Cristo? Bueno, lo respondemos en la anterior, ¿no? Y algo concreto pues es el pecado, ¿no? El pecado, les digo, y esas malas costumbres. Y también, fíjense que, bueno, yo digo que uno no lo podría considerar como pecado, pero sí tenemos el hábito, les digo, de preferir hacer otras cosas que las cosas de Dios. Preferimos fiestas, ir a desayunar, ir a, no sé, a X con la familia, con lo que sea. Cualquier actividad que no necesariamente, o sea, no es mala, ¿eh? O sea, por ejemplo, ir a visitar a la familia o irte de paseo con la familia, eso no tiene nada de malo. Pero prefieres eso que ir a misa. Y ahí no es, o sea, ya es pecado porque dices, estás poniendo primero una diversión con la familia a Dios. Y yo creo que primero es Dios y después ya te puedes ir a divertir con la familia. Y claro que sí se puede. Entonces no necesariamente tiene que ser como tal, así de que dices, ay, el pecado, ¿no? No, pero muchas veces sí son hábitos que, que estamos dándole prioridad a esos hábitos que a Dios. Entonces, si nosotros queremos tener o aceptar coherentemente a Cristo, hay que dejar esos hábitos y esforzarnos. No sé, preferimos ver la televisión a leer la Biblia. Y díganme si no, porque la Biblia cuando la lees te da sueño. Pero la televisión no. La televisión te quita el sueño, te puedes amanecer viendo la televisión y no pasa nada, pero nada más lees la Biblia y pum, y aunque te acabes de despertar, te da sueño. Entonces, todos esos hábitos que les digo, y no, o sea, ver la televisión tampoco tiene nada de malo. O sea, eso sí no es pecado. Pero sin embargo, sí muchas veces nos impide la televisión, es la pequeña piedrita que nos impide estar con una vida coherente con Cristo, de estar estudiando la Biblia, de leer un libro, de ver un video, o ir a la casa abierta, les digo, de ir a misa, de ir a tal asamblea de oración los viernes. Entonces, para todas esas actividades que son de Dios, de Cristo, para conocerlo más, nos cuesta,
o sea, trabajo darle esa prioridad o hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque les digo, por ejemplo, el quehacer, o sea, el quehacer no es malo, es algo que sí y sí debemos de hacerlo, pero pues también robarle un poquito de tiempo al quehacer y pues, les digo, leer 5 minutitos la Biblia y ya después les digo haciendo el quehacer, ¿no? Pero no, muchas veces esos hábitos de decir, no, mejor el puro quehacer y nada de Dios. Entonces ese tipo de cosas les digo, no necesariamente el pecado, porque a lo mejor no estamos pecando mucho, pero no le estamos dando su lugar a Dios. Y entonces nosotros no vamos a poder decir, vivimos en la presencia de Dios. Yo creo que vivir en la presencia de Dios es llevar nuestra vida coherente, darle su lugar a Dios, ¿no? En cuestión de tiempo, de actitud y de comportamiento. Porque también, y les digo, no todos los que estamos conociendo a Dios o los que ya conocemos un poco más a Dios, ay, ya somos bien perfectos, ya somos santos. Claro que no, la seguimos regando y muchas veces no somos coherentes. Yo en lo personal no. Yo les puedo decir, sí, estoy muy enamorada de Dios y conozco un poco más de Dios, pero la sigo regando. Porque cuando me ven toda fórica y enojada y gritando y demás, van a decir, oye, ¿y esta conocía a Dios? ¿O esta vive en la presencia de Dios? No. Ahí en esos momentos que me enojo, créanme que no se ve que conozca a Dios. Se me olvida quién es, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a seguir en la lucha. Y así todas mis compañeras, porque cuántas no nos estamos viendo y vemos, ¿no? Que personas que ya estamos dentro del servicio, que somos de lo peorcito. Pero yo creo que también estamos en esa lucha de, de lograr vivir esa coherencia, de estar con Dios y de que realmente la presencia de Dios se vea en nuestra manera de vivir, de una manera más, comportándonos de una manera más amable, más amorosa. Y pues yo lo que sí me consta es de que cuando estás en la presencia de Dios, sí eres más feliz, tienes esa paz, ya no es, sí cambia tu carácter. O sea, digo, no les digo que no me enojo, sí me sigo enojando y sigo haciendo mis berrinchotes, pero ya no es tanto. Y ya rápidamente vuelve la paz, les digo. En algún momento mi hija me decía, es que ya eres bipolar, que así como me enojo ya se me baja y antes no, me duraba semanas y semanas el coraje y ahora ya no. Entonces, yo creo que sí se ve la diferencia y sí podemos empezar a vivir con esa coherencia, que si estamos conociendo a Dios, nuestro comportamiento tiene que cambiar. Y les digo, y sí es cierto, porque por ende va a cambiar todo nuestro alrededor. Y a lo mejor la demás gente no cambia, ¿eh? O sea, en cuestión de la gente va a seguir siendo la misma mala onda que ha sido siempre, pero yo ya no me engancho con ellos. Ya no les, o sea, les digo, sí me podré molestar, pero va a ser un ratito y ya no me va a durar tanto el enojo. Y yo voy a seguir siendo feliz, aunque ellos sigan siendo como sean, ¿no? Eh, también dicen, ¿no? Que las personas que no son felices, pues van a estar molestando a los demás, ¿no? Entonces, pues no importa que ellos sigan molestando a los demás, se ve que no son felices y yo voy a ser feliz aunque me sigan molestando. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y todo eso es gracias a Dios. Es en un aferrarse a Dios, en estar insistiendo, en vivir en esa presencia de Dios. Y como lo dice el ejemplo de vida, vamos a, les digo, todos esos sentimientos y todos esos comportamientos que tenemos, que son nuestros cuadros pornográficos, pues hay que hacerlos a un lado, los arrumbamos y vamos a poner a Jesucristo en medio, en el lugar que le corresponde, en el centro de nuestra vida, ¿no? Sobre todo en el centro de nuestro corazón, para que todas esas cosas también, pues, y Él es el que nos va a ayudar a quitarnos todas esas cosas, ¿no? Les digo, les vuelvo a repetir, a mí me gustan los horóscopos, sí, yo le dije al Señor, pues a ver, entonces si eso es malo y no quieres que lo haga, pues quítamelo, ayúdame a quitarlo. Y sí, me hizo entender que sí es malo, que sí es malo verlos y ya no los veo. Y ni siento, o sea, pero sí al principio sentía el espíritu y decía, bueno, nada más los horóscopos, nada más una vez. Y ya. Pero no, ya después conforme fui conociendo más a Dios y le fui dando su lugar a Dios,
pues ya eso quedó atrás. Y les digo, ya, ahorita sí les puse que ya no me interesa. ¿Sí? Y entendí y pude ver qué mal me estaban haciendo. Entonces, pues esa es la invitación de este tema, que está hermosísimo. Bueno, todos los temas están hermosos. Y pues bueno, aquí concluimos y les pido que pues igual ustedes lean las preguntas, contesten, analicen sobre todo qué es lo que ustedes en lo personal, si no es en cuestión de su casa, no se vale quitar los cuadros de sus hijos o los cuadros de su boda o los cuadros de la persona que no quieren ver ahorita en este momento, no, o cualquier adorno de su casa, no se trata de adornos de la casa como tal. Se trata de lo que hay que quitar en nuestro corazón y sobre todo en nuestra mente. Todos esos pensamientos negativos, ¿sí? Es de los que tenemos que hacernos a un lado. ¿Sí? No necesariamente un cuadro como tal. Nosotros, esos cuadros, les digo, son sentimientos, son cosas y pensamientos y actitudes que nosotros debemos de cambiar. Y a lo mejor nada más les vuelvo a repetir, empezar a darle un poquito más de lugar a Dios, en decir, el día de hoy voy a leer 5 minutitos la Biblia, el día de hoy voy a leer mi tema, ¿no? O voy a volver a ver el video para entender un poquito más, o buscar cosas de Dios. Ahorita con esto de la pandemia también ya hay mucha accesibilidad en cuestión de pues pláticas, consejos, enseñanzas en los videos que son referentes a Dios. Pues hay que darnos un tiempecito para verlos, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí es todo. Vamos a concluir nada más, dándole gracias a Dios que nos permite, pues, poder, que nos permite poder o nos transmite su conocimiento y poder conocerlo por medio de estos temas, y que ahorita, aunque sea que no nos podemos ver presencialmente, pero por medio de video podemos compartirlo, ¿no? Eso le agradecemos a Dios, le agradecemos también de que pues nos tiene de su mano, nos ama mucho, nos hizo ese llamado, y que ahorita en esta situación pues nos ha librado, bueno, a muchos nos ha librado de la enfermedad, y a los que les ha dado esa enfermedad también nos ha librado de la muerte, inclusive a los que han tenido familiares que se han muerto, pues también los fortalece para aguantar ese dolor, ¿no? Entonces vamos a seguirle pidiendo a Dios que nos siga asistiendo, que permanezca su presencia en nuestras vidas, y pues vamos a echarle muchas ganas nosotros. Le agradecemos por todas las bendiciones que Él derrama sobre nosotros, y sobre todo por este tema. Se lo agradecemos nada más dirigiéndonos al Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos. Hasta luego.